El año 2001 fue para la banda Rammstein un año de muchos logros. En aquel año firmaron un contrato discográfico importante. Lanzaron su álbum Motor, el más exitoso en ese momento, con el que alcanzaron fama internacional y lograron que algunas de sus canciones aparecieran en importantes películas del momento. Sin embargo, conforme su fama se iba incrementando, en una época en que los rumores crecían con mayor facilidad y no era tan fácil desmentirlos, pronto se comenzó a ligar a aquella banda alemana de creciente fama de ser defensores de ideologías de extrema derecha. La canción Links so drei wir es una respuesta a esas absurdas acusaciones, y en este video te contaré la historia detrás de una de sus canciones más conocidas. Germans got a problem with that time, and everything that remember on the old times, the Second World War, and they came instantly up and said, that's Nazi, that's fascism, and whatever. But we always try in interviews or in performances to say no way, that's not our intention. A principios del año 2000, cuando la banda Rammstein comenzaba a abrirse paso en la música y a ganar nuevos fanáticos alrededor del mundo, también comenzaron a surgir diversas teorías acerca de esa nueva enigmática banda, sobre todo en países latinoamericanos. En una época en la que era difícil conocer un poco más acerca de las bandas, la gente era más propensa a dejarse llevar por las primeras impresiones y rumores. Una de las primeras acusaciones llegó con la canción Strip, grabada para el álbum tributo de Depeche Mode for the Masses, y después lanzado como un sencillo en 1998, específicamente por su video que muestra escenas de la película Olympia de 1938, de la cineasta Leni Riefenstahl, conocida por sus trabajos que fueron utilizados por el Tercer Reich. Aquella película contiene escenas de los famosos Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Las críticas principalmente se hicieron en Alemania, y fueron interpretadas como que la banda reivindicaba al Tercer Reich. De hecho, en una entrevista declararon que su primer discográfica les pidió que en sus álbumes se mostrara una esvástica tachada para alejar las críticas. Sin embargo, ellos declararon que hacer eso sería darle la razón a sus críticos. Otro de los puntos por los cuales se les criticaba de ser defensores de ideas de extrema derecha fue por la manera de cantar de su vocalista Till Lindemann y el sonido de la R, similar a la pronunciación de Hitler, por lo que algunos llegaron a suponer que era una forma de imitarlo y rendirle tributo. Incluso el propio vocalista salió a desmentirlo públicamente. De hecho, para quienes son fanáticos de hace años de la banda, sabrán que en esta entrevista de su entonces manager, incluida en el DVD Volkerball de 2006, habla acerca de una experiencia en una firma de autógrafos en Guadalajara, en la que un fanático de cabello largo y nariz aguileña se acercó a la banda con una playera que tenía una esvástica, creyendo que sería algo que a los integrantes les gustaría ver, aunque cuando se le explicó que ese no era el caso accedió a quitársela. También en 2001 en México, además de aparecer en un famoso programa de televisión, la banda jugó gotcha con algunos de sus fanáticos, y el baterista Christoph Schneider declaró lo siguiente cuando se le preguntó acerca del neonazismo. Había muchas personas y estaba realmente preocupado que decían que querían enfrentarlos y romperles la cara por tener ideología neonazi, y creo que la gente tiende a confundir mucho esas cosas. Quiero quedar muy claro que nosotros no tenemos que ver nada con esta mentalidad y hemos querido apartar esta imagen de nosotros, y toda la imagen que estamos manejando en el escenario va en otra dirección, y lo repito, y no tenemos nada que ver con la escena de la derecha. La canción Links so drei wir fue lanzada en 2001 perteneciente a su tercer álbum de estudio y significa Izquierda 234. Con esta canción la banda alemana respondió a las acusaciones de ser defensores de ideologías de extrema derecha. El nombre tiene un significado militar, ya que esta frase suele ser común que se utilice en el ejército alemán por parte de los instructores. Ahora ya sabes por qué en las interpretaciones en vivo los integrantes simulan estar marchando. De hecho, al inicio de la canción se escucha el sonido de soldados marchando. También el título hace referencia a un himno revolucionario que significa Canción del Frente Unido.
el cual fue publicado en 1934, un año después de que Hitler llegara al poder, y era un llamado a la unión entre socialdemócratas y comunistas. La canción tuvo una composición fácil para que pudiera ser aprendida y repetida rápidamente por personas de la clase obrera e incitarlas a la lucha. Durante la canción se habla constantemente acerca del corazón e indirectamente se hace referencia a las acusaciones acerca de defender ideas de la derecha. En la canción se da a entender que la banda es presionada o relacionada a ideas que simplemente no defiende. También la línea que dice que el corazón late a la izquierda es una referencia a una famosa frase popularizada en Alemania por un influyente político de izquierda, que incluso tiene un libro con ese título. Respecto al video, convenientemente, ese es protagonizado por hormigas, los insectos que tienen un fuerte nivel de organización y que junto a otros como abejas o termitas, basan su existencia en la protección de la colectividad como ventaja evolutiva. En el video las hormigas simbolizan la clase obrera, y de hecho este parece estar inspirado en una de las famosas fábulas de Esopo, un fabulista de la antigua Grecia, y en su obra La cigarra y la hormiga, aunque popularmente también se representa un escarabajo en lugar de la cigarra, en el que la hormiga trabaja arduamente preparándose para el invierno, mientras el escarabajo descuida todo confiado, y cuando finalmente llega el invierno, este acude a la hormiga en búsqueda de comida. En el video de Rammstein las hormigas simbolizan la izquierda y los escarabajos la derecha. Las hormigas son pequeñas y en el video se observa que viven en paz, realizan actividades como jugar fútbol, ir a conciertos e incluso ir al cine, en el que se proyecta un concierto de la banda. Algo curioso que resalta durante la proyección es cómo su logotipo se convierte en dos martillos cruzados. Esto puede tener más de un significado. El primero, que es una referencia al famoso símbolo comunista de la hoz y el martillo cruzados, que simboliza la unión de los trabajadores. Sin embargo, dos martillos cruzados no es la primera vez que aparecen. Tal vez en algún momento lo hayas visto anteriormente como en The Wall de Pink Floyd. Ahí es una referencia al fascismo, acerca de sus líderes, y los martillos marchando simbolizan los ejércitos que cumplen sus órdenes. Además, existe una organización neonazi llamada Hammerskins, fundada en Dallas, Texas, pero que tiene presencia en otros lugares como Alemania, y su símbolo también son los martillos cruzados, o bien equipos de fútbol como el West Ham, del que Steve Harris, fundador de la banda Iron Maiden, es fanático, o incluso el grupo de los Ultra Shakhtar, seguidores del equipo de fútbol Shakhtar Donetsk de Ucrania, que tras la guerra han tomado las armas. Aunque muy pronto vendrá un video relacionado a estos temas, así que te recomiendo que te suscribas. Los martillos cruzados en múltiples ocasiones representan el trabajo, sindicatos o movimientos obreros, por lo que muy probablemente esta es la línea que se sigue en el video. El video representa una lucha de clases. Cuando las hormigas están en el cine aparecen los escarabajos, más fuertes y más grandes, los cuales aterrorizan a las hormigas quienes huyen al verlos. Los escarabajos destruyen todo de las hormigas, y ellos sí parecen estar conscientes y organizados del terror que infunden, hasta que una hormiga finalmente lidera al resto y organiza un contraataque basándose en la fortaleza de sus formaciones. Al final, los tres escarabajos, aunque más grandes, son derrotados por las pequeñas hormigas, pero que a pesar de su tamaño, están mejor organizadas. Incluso al término del video se observa una mano derrotada, que si prestas atención a los dedos, notarás que es la mano derecha. Lo cierto es que más allá del significado, esta canción se ha convertido en una de las más conocidas de la banda, aunque las acusaciones de nazismo, por absurdo que parezca, continuaron. De hecho, hace varios años, era muy conocida una supuesta canción llamada Hitler, que en realidad es el instrumental de la canción Sonne con la voz sobrepuesta de alguien. Aunque en realidad no sepamos cuáles son las preferencias políticas de los integrantes de la banda, ni sea lo más importante, sí cabe destacar que todos nacieron cuando Alemania aún estaba dividida. De hecho, Till Lindemann declaró en una entrevista que el tecladista Christian Lorenz aún es un ciudadano de la extinta República Democrática Alemana. Esto por el apego que Christian aún conserva por su antiguo país.
El guitarrista Richard Crosby se casó en 1999 en una ceremonia judía, y de sus últimos posicionamientos en temas políticos, tal vez destaque el beso en un concierto en Rusia y el apoyo a Ucrania, portando la bandera ucraniana en varias ocasiones, o el propio Till Lindemann ayudando a refugiados por la guerra, por lo que no parecen tener una postura completamente sesgada y dogmática en cuanto a sus ideales. Lo que tristemente es cierto es que a día de hoy, aún hay gente que en su ignorancia continúa vinculándolos con ideas de la extrema derecha. Más allá de las posturas, recuerda compartirnos tu opinión acerca de esta canción en los comentarios. Suscríbete, dale like y comparte este video si te gusta todo lo relacionado al mundo del rock y metal. Por mi parte ha sido todo, hasta la próxima.